Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace tiempo que apareció la posibilidad de instalar Windows 10 en placa Raspberry Pi, lo que creó un gran entusiasmo en la comunidad, pero realmente es algo poco recomendable a día de hoy para el día a día, ya que no tenemos los drivers oficiales que necesitamos para que funcione correctamente, aunque cada vez va funcionando mejor. Pero es aquí cuando aparece esta placa, la Rockpi X, una placa con un formato similar a Raspberry Pi, pero con un procesador Intel en vez de ARM, y con alguna diferencia más que veremos a continuación. La recibiréis bien protegida en unas bolsas de aire junto con el disipador de aluminio, que es bastante grande. Es a lo suyo, pero ya veremos qué tal funciona. En esta otra caja de plástico tenemos la placa. Lo primero que vemos es una tarjeta con la forma de la placa así bastante curiosa y una bolsita con la antena wifi que viene dentro, que como os podéis imaginar es bastante pequeña, pero la podéis cambiar por una de mayor alcance ya que usa conectores estándar. Esto es algo que me gusta ver y que lo he hecho en falta en Raspberry Pi. Ya tenemos aquí la placa en color rojo, me recuerda a esas Raspberry que salían al principio solo para China, y como veis por aquí debajo tenemos el procesador de Intel. Ahora le daremos un repaso un poquito más despacio a todo lo que trae la placa. Y nada más por la caja, que en verdad es una funda bastante interesante para guardarla. Ahora vamos a ver el disipador, que es un bloque de una sola pieza de aluminio en un color negro mate. Tiene una zona que sobresale para hacer contacto con el hardware, con lo cual tanto la CPU como la RAM van a estar refrigerados. Repasamos los puertos y por este lado tenemos un puerto Ethernet Gigabit, 3 USB 2.0, un único USB 3.0 que la verdad se me hace algo escaso. Y estos USB de aquí se ven como medio raros, pero me imagino que por tema de espacio han tenido que poner esta pieza así. Por este lado tenemos el jack de 3,5 mm, un puerto HDMI y el USB de alimentación. Por aquí tenemos algo curioso porque tenemos un conector para poner un botón de power externo y tenemos otro soldado en la placa. Esto es bastante interesante si la tenemos un poco oculta o debajo de la mesa y queremos encenderla. Entre medias tenemos un LED de encendido y aquí al lado del botón de power tenemos el conector de la antena Wi-Fi. Aquí en esta esquina tenemos el chip Ethernet, concretamente el Realtek 8111F, que funciona a través de la línea PCI del procesador. Al lado el conector de 4 pines para el PoE y estos 40 pines para el GPIO. Volviendo a esta zona tenemos el IC, el controlador de alimentación AXP288C y el chip de Wi-Fi doble banda y Bluetooth 4.2 AP6255. En la parte de abajo no acostumbramos a tener tantas cosas y aquí lo principal es el procesador Intel Atom X5Z8350. Un procesador de 14 nanómetros con 4 núcleos a una frecuencia base de 1.44 GHz y un turbo hasta 1.92 GHz, pero que a diferencia del procesador de la Raspberry Pi, estas frecuencias no se pueden aumentar. Si queréis ver cómo hacerlo overclock de forma sencilla a vuestra Raspberry Pi, tenéis un vídeo en el canal. Junto al procesador tenemos 64 GB de memoria eMMC y 4 GB de RAM DDR3 en Dual Channel. Por esta zona tenemos también el slot para la microSD y un conector para pantallas. Este chip de aquí es el Nuvoton NAU88L24 y según parece es un códec de audio de ultra bajo consumo. Este switch de aquí, según las indicaciones del fabricante, sirve para cambiar el puerto 3.0 del modo OTG Device a OTG Host. Imagino que con ello podremos elegir si queremos utilizar ese puerto para conectarlo a otro dispositivo o utilizarlo como un USB normal. Y por último aquí tenemos un conector para la pila RTC. Junto al disipador nos vienen unos tornillos para el montaje y pasta térmica. No viene ningún thermal pad. Para montar el disipador tenemos que enroscar estas tuercas y después de aplicar pasta térmica lo colocamos y atornillamos hacia arriba. Como tenemos el procesador en la parte de abajo, el disipador actuará como base. Esto puede ser un problema porque no podemos poner un ventilador encima del disipador y además la mayor parte del disipador está contra la mesa, con lo cual el flujo de aire es bastante reducido. Ya os adelanto que no es nada preocupante, pero habría que ver poniéndolo al límite si este disipador es suficiente para la placa.
Por último ponemos la antena wifi, pero si vosotros queréis conectarla por cable de red no haría falta tenerla puesta. Ahora vamos con una de las razones más importantes para comprarse esta placa, que es instalar Windows 10. Vamos a necesitar un USB con el instalador de Windows ya creado con Media Creation Tool. Os dejo el enlace de la herramienta en la descripción, es sencilla de utilizar, pero eso sí, vais a necesitar un USB de al menos 16 GB. Arrancamos la placa con el USB puesto. En Raspberry Pi la forma tradicional de instalar el sistema operativo es desde la microSD, aunque desde hace tiempo existe la posibilidad de arrancar el sistema operativo desde una memoria USB. Y para esta placa esto es lo más recomendable. El arranque por defecto no se realiza desde la microSD y esta queda como una forma de ampliar la memoria interna, que es ahí donde vamos a instalar el sistema operativo, ya que por un lado las velocidades de lectura y escritura son mucho mayores y además otra gran ventaja frente a la microSD es que es más resistente a corrupciones. En caso de un apagón es mucho más difícil corromper una memoria eMMC que corromper una microSD. Mientras instalamos Windows os contaré algunas cosas que me he dejado en el tintero. Respecto a la fuente de alimentación desde la web del fabricante, nos recomiendan utilizar cargadores Power Delivery o Quick Charge. Concretamente nos dicen esto: la placa soporta esos voltajes superiores a 5 voltios y le permiten tener un mejor rendimiento, aunque también podemos alimentarla con un cargador de Raspberry Pi 4 de 5 voltios de amperios, pero lo recomendable es usar un cargador de 18 vatios de carga rápida o uno Power Delivery de 20 vatios en adelante. Otro detalle a comentar es la pila del reloj. Todos los ordenadores, ya sean torres o portátiles, tienen una pila como esta para guardar la hora, y aunque esta pila no es imprescindible, ya que cuando nos vamos a conectar a internet cada vez que encendamos el ordenador la hora se va a actualizar, pero si necesitáis que esa hora se guarde vais a tener que comprar una pila como esta. Apenas cuestan un par de euros en AliExpress o eBay, pero hay que tenerlo en cuenta. Hablamos del procesador, pero los gráficos también son importantes. Exactamente tenemos los HD Graphics de octava generación, tenemos 12 Execution Units o unidades de ejecución y una frecuencia de 500 MHz. Suficiente para algunos juegos poco exigentes, aunque ya veremos hasta dónde podemos llegar con ellos. Algo positivo, eso sí, es que tenemos soporte para aceleración de vídeos 4K, con lo cual para reproducción de vídeos o para ver películas no deberíamos tener problema. Como veis ya tenemos Windows 10 instalado. Lo primero que voy a hacer es buscar actualizaciones para ponerla al día. Y ahora, como veis, tenemos los 4 GB de RAM prometidos. Hay versiones de 1, 2 y 4 GB, pero esta es la de 4. Estaba bien comprobarlo. Como veis tenemos un par de actualizaciones, por lo que voy a dejarlo de momento para otro vídeo. Hasta aquí llega el vídeo de hoy. De momento el sistema se está comportando genial, pero le haremos más pruebas. Si te gusta el vídeo te invito a que te suscribas, dejes un buen like y si tienes alguna duda o sugerencia para un próximo vídeo siempre es bienvenida. Gracias y nos vemos en un próximo vídeo.